voy a mostrarles cuáles son las partes claves que deben revisar para poder hacer la reparación de una fuente switching, ya sea de un televisor o de cualquier otro equipo. Las fuentes switching hoy en día son muy comunes en prácticamente todos los equipos por un montón de ventajas, por muy poco peso, porque entregan una potencia muy alta en un espacio muy reducido y otras ventajas como la eficiencia. Bueno, ¿qué debemos revisar principalmente en una fuente de un televisor? Vamos a empezar por las partes más sencillas y luego voy a mostrarles qué deben revisar. Debemos poner en la escala de continuidad. Es esta función que tiene unas onditas y deben revisar uniendo las puntas del multímetro que tengan un tono y que el valor que se muestra en pantalla sea 0. De esa manera vamos a proceder. Entonces voy a explicarles a grosso modo cuáles son las partes que tiene una fuente switching de un televisor. Vamos a partir del conector de entrada y se pueden dar cuenta que tenemos el fusible. Este fusible muchas de las veces falla por una sobrecorriente cuando se va y viene la luz. Entonces lo que hay que hacer es, utilizando la función de continuidad, ponemos alrededor de los terminales del fusible. Si se encuentra bien, debe pitar y marcar el valor de 0. Esa es como primera medida. Vamos a revisar todos estos componentes de una sola medida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo este bloque de componentes es un filtro para eliminar el ruido eléctrico que se genera en la red. Por ejemplo, cuando se prende un motor de una licuadora, de un taladro, y ese ruido eléctrico no debe ingresar a la fuente y menos hacia el televisor o hacia el equipo. Aquí tenemos el rectificador de entrada. Es un rectificador tipo puente que tiene internamente 4 diodos. Entonces debe haber una conexión entre uno de estos terminales y uno de estos terminales del puente, igual desde el segundo. Voy a mostrarles cómo deben hacer la revisión. La estructura típica de cualquier puente rectificador es: el terminal de la izquierda es el positivo, los dos terminales de centro son los que reciben el voltaje de AC y el terminal de la derecha, que sería este, es el terminal negativo de la fuente. Positivo, negativo y los dos de corriente alterna que vienen desde la entrada. Entonces vamos a hacer una revisión rápidamente con el multímetro para revisar todo el filtro de entrada. Entonces ponemos en uno de los terminales de la entrada y sobre el rectificador de entrada hacemos contacto en uno de los dos terminales de AC. Debe tener continuidad con uno de ellos. Cambiamos al otro terminal y debe tener continuidad evidentemente con el que falta. También debemos revisar que no haya un cortocircuito. No lo hay. Si lo hubiera, tendríamos que revisar cuáles de estos componentes se encuentran dañados. Generalmente se perforan estos capacitores. Bien, ahora vamos a revisar el puente rectificador de entrada. Recuerden que tenemos positivo acá, corriente alterna 1, corriente alterna 2 y negativo. Lo que hacemos es mantener en el terminal positivo del puente rectificador se pone la punta negativa del multímetro y vamos a revisar dos mediciones hacia las entradas de AC. El valor de 643 milivoltios es de uno de los diodos del puente. Revisamos el otro y tenemos ya dos diodos revisados del puente. Pasamos con el positivo hacia el negativo de la fuente y hacemos la misma medición hacia los terminales de AC. Tenemos que se encuentra bien el 1, el tercer diodo, y este es el cuarto diodo. De esta manera se revisa un puente de una manera muy sencilla. Si en cualquiera de estas 4 medidas, 1, 2, 3 o 4, no tenemos un valor entre 500 y 700, quiere decir que el diodo se encuentra en corto. Si el valor es muy bajo y llega incluso a pitar el multímetro, o nos marca en abierto. Si nos marca en abierto, quiere decir que el puente se encuentra dañado y hay que reemplazarlo. Luego de ello vamos a revisar lo que son los MOSFETs del inversor
o de los inversores que pueda tener la tarjeta. Generalmente, luego de la parte de rectificación, que viene luego del rectificador y del capacitor, viene un MOSFET o vienen varios MOSFETs dependiendo de la cantidad de inversores que tenga la tarjeta. En este caso, esta tarjeta de fuente tiene dos inversores, uno para el backlight y otro para las fuentes de bajo voltaje. Esta fuente de aquí es de 12 voltios, que puede ser de 5 adicionalmente, de 3.3 y hasta de 24 dependiendo de los modelos. Entonces hay que revisar en la parte que corresponde a los MOSFETs y voy a mostrarles de la siguiente manera. Entonces identificamos por la parte inferior cuáles son los terminales del MOSFET y son estos tres de aquí. Entonces cambiamos el multímetro a una posición de 20 kiloohmios y vamos a revisar sobre estos tres terminales, los de aquí, que corresponden al MOSFET. Revisamos entre todos ellos. Nos debe dar un circuito abierto cuando el MOSFET se encuentra en buen estado. Si nos da una lectura de corto, quiere decir que ese MOSFET es necesario reemplazarlo. Para ello deben venir al frente del MOSFET y revisar la nomenclatura que tiene. En este caso, este es un MOSFET MDF9N55 y ese MOSFET debe ser reemplazado por un MOSFET similar o el mismo para que toda la fuente funcione. Al costado tenemos un diodo. Vamos a revisar ese diodo, que es el que se encuentra entre estos dos terminales. Para ello cambiamos a la función de medición de diodos, que es la que también coincide con las onditas de continuidad. Revisamos que funcione correctamente y pasamos a revisar sobre los terminales directamente del diodo. Nos da una medición de 484 milivoltios. Vamos a hacer la medición inversa. En un sentido nos debe marcar, en el otro no nos debe marcar, como ustedes se dan cuenta. Cuando un diodo de estos se encuentra en corto, nos marca un valor muy bajo en ambos sentidos. Como se dan cuenta, la presentación es muy parecida. Lo único que diferencia es que este componente tiene dos patitas. Este diodo va en antiparalelo generalmente con el MOSFET para hacer unas funciones de amortiguamiento al utilizar transformadores en el inversor. Esta explicación que les he dado para revisar este MOSFET de aquí, la pueden aplicar para revisar los MOSFETs del otro inversor o de los otros inversores que pueda tener la fuente. Si encuentran que los MOSFETs se encuentran en cortocircuito, que es generalmente el problema más común con los MOSFET que entran en corto, es necesario reemplazarlos. Y en ese caso, también el fusible se daña, se funde cuando los MOSFET se encuentran en cortocircuito. También hay que tener presente de revisar todas estas resistencias de bajo valor que se encuentran alrededor. Son 4 o 5 resistencias, como se dan cuenta. Aquí tenemos una resistencia, esta de aquí, voy a mostrarles, esta de acá, esta de acá, y estas resistencias hay que revisarlas, que puede ser que físicamente se vean bien, pero al revisarlas con el multímetro muchas de las veces se encuentran dañadas, entonces deben cambiarlas. Por último, deben realizar una inspección física, visual, de todos los capacitores. Deben revisar la parte superior, que el capacitor no se vea ni inflado, no se vea reventado, y también que en la parte inferior no se encuentre explotado, porque muchas de las veces la parte inferior se sale un poquito por la presión y que generan los gases cuando el capacitor se daña. Entonces tienen que revisar todos los capacitores, porque muchas de las veces una fuente falla porque uno de estos capacitores deja de operar y es suficiente para que toda la fuente no entregue los voltajes correctos.